bienvenidas nuevamente a su programa Aroma de Mujer. Ay, muchísimas gracias. Wow, qué gusto estar aquí con ustedes, Ros, Luchita, Paulita, Leila. Para mí es un gusto y realmente le doy gracias a Dios. Es un gran día para mí. Leila, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, María Luisa, un gusto muy grande poder compartir con todas ustedes en este programa. Ahora vamos a hablar de un tema que es, la verdad, muy interesante, muy importante. Es por eso que tenemos acá a Leila, que es psicóloga, para que nos vaya explicando un poco acerca de los traumas infantiles que afectan a una persona adulta. ¿Cómo podemos descubrir de dónde viene la raíz? Hay muchas técnicas y este programa es corto, pero me gustaría mencionar una que ha sido extremadamente efectiva, en mi opinión, y es el hecho de, si la persona es creyente, pedirle a Dios en oración que muestre cuál es la raíz. Y es algo increíble, pero el Señor va a mostrar raíces y esas raíces deben ser tratadas. Y algo adicional es que creo que estos eventos traumáticos, cuando son sistemáticos, cuando son recurrentes, realmente pueden llegar a convertirse en un trauma. Tenemos la bendición de conocer al Señor y caminar seguros y gozosos. Y efectivamente tenemos que perdonar también todo el día, todos los días. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es sobre los traumas infantiles que afectan la edad adulta. Hay que tener mucho cuidado con los niños. Y sobre todo, por eso somos padres, cuidar a los niños, amarlos significa tener cuidado. Aún las discusiones pueden ser malinterpretadas por los niños. Aún el momento de levantar la voz, levante el papá o la mamá, puede ser malinterpretado por los niños y los niños se traumatizan, o sea, les duele, se impactan y eso va generando y va creciendo, porque lo que hagamos bien marca sus vidas, lo que hacemos mal marca sus vidas y obviamente también papá, mamá debe aprender a pedir perdón aún a los hijos. Y dígame algo, no sé si, bueno, han visto, hay personas que ante una situación reaccionan de forma muy violenta, algunas, tal vez con mucha ira o tal vez estallan en llanto, ¿no? Entonces la pregunta es si estas actitudes son el colapso, tal vez de llevar, ¿no?, toda esa carga, de llevar todos esos traumas. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hace un par de días hablaba con alguien y le decía, ¿qué sentís? Ira, me decía. Recordando, y esta ira se proyecta en su vida diaria ante distintas situaciones, pero la raíz viene de un lugar. Puede ser ira, perdón, Leila, puede ser ira, también puede ser que se quede callado o callada y adentro, en su ser interior, sufra tremendamente y diga, no voy a decir nada, me callo, pero se está lastimando tanto que está afectando su cuerpo, está afectando su salud. Así es. ¿No es cierto? Entonces es bueno tratar, hablar con las personas indicadas, en este caso en el Señor, con quien les ministra, hablar sobre sus traumas, sobre sus dolores, y con la ayuda del Señor va a ser sanada, pero no quedarse callado. También, por ejemplo, alguna vez escuché así, el esposo violento y grita, ¿no? Y grita y qué sé yo, y la esposa se queda, quiere contestarle y no le dejan, entonces se queda callada, pero va lastimando y lastimando su cuerpo, y de pronto un día el Señor le dice, llora. ¿Cómo? Llora, no te quedes callada, llora. Entonces va, porque debe desahogarse de alguna manera. Entonces va y se desahoga con Dios y dice, pasa esto y pasa. Y presentar al esposo, en este caso estamos hablando de las mujeres, ¿no? Porque también hay mujeres que traumatizan a los varones. Por favor, varones, no se enojen conmigo, no me saquen la lengua. ¿No es cierto? Traumatizan a los varones. Entonces, ¿qué es lo mejor? Presentar al Señor y conversar. Si son cristianos, qué bendición poder sentarse y decir, hablemos. Mira, me has lastimado en esto, me has hecho esto y esto no estaba bien.
o dame tu punto de vista, que le dé su punto de vista y que le muestre, pero calmado o calmada, cuál es su razón, pero no con violencia. A veces los violentos es porque son inseguros, ¿no es cierto? Entonces han crecido inseguros o han visto, como decías hace un momento, han visto en sus traumas de niños que el papá o la mamá gritando salían con ganaban el lío, el problema, pero no es así. Hay que trabajar mucho y hay que dar mucha sabiduría, con mucha sabiduría trabajar con los niños. Y yo creo que también hay gente que es caprichosa, digamos, no todos viven traumados o con traumas, digamos, ¿no? Hay gente que desde niño yo creo que es caprichoso y patalea, y si no le das algo es idiota hasta viejo, digamos, ¿no? O sea, no consigue algo y la verdad... son muy mimados. ¿No? Pasa también. Hay un dato interesante que me ha llamado mucho la atención, y estamos en una época de pandemia, ¿no? El dato dice que el 23% de niños y niñas menores de 18 años el año pasado han sufrido algún tipo de violencia, y esto asociado directamente al tema del encierro por la pandemia. Entonces ahí yo me ponía a pensar, hay tanta gente que ahora mismo está viviendo ya síntomas traumáticos. Añadir el tema del encierro. Ros, ¿qué le podríamos decir a esa persona que nos está viendo del otro lado, que además de acarrear problemas traumáticos desde la infancia, ahora tiene que verse encerrada? Y entonces está desesperada porque ni siquiera puede hablar cara a cara con alguien y contarle las necesidades o los problemas que tiene. ¿Qué le podríamos decir? Lo primero, bueno, bendito sea Dios, porque ahora hay el WhatsApp, el videollamadas, ¿no? En caso que son cristianos, pueden hablar y decir, me sucede esto, ¿qué pasa? O realmente preguntarle al Señor, ¿no? Decirle, Dios mío, ayúdame, porque es feo estar encerrados. Claro que es desagradable, no poder salir ni a la puerta, pero gracias a Dios ahora sí podemos salir un poquito, pero cubriéndonos, protegiéndonos, ¿no es cierto? Pero en el caso de los niños, hay que cuidarlos, hay que darles amor, hay que escucharles. La mayoría de los papás no escuchan, papás o mamás no escuchan a los niños. Ya, ¿qué pasó? Pero ¿sabes qué? Yo quiero, ya, más tarde. Y se olvida del más tarde. Y el niño o la niña dice, no me quiere escuchar, no me escuchó, ¿no es cierto? Yo escucho niños que dicen, van de visita a otro lado y hablan hasta por los codos, como es una expresión de decir, y dicen, sus papás dicen, y en mi casa no habla nada. ¿Por qué? Porque no le prestan oídos. A los niños debemos darles atención, debemos escucharlos. Decías algo, Luchita, por ejemplo, que hay mimados, ¿no es cierto? Ay, que yo quiero esto, y también hay que educarlos, pues. Eso ya es un niño caprichoso, ¿no? Que se quedan así algunos. Creo que alguna indirecta. No, dice. Pero es verdad. Y bueno, ¿qué opinan? ¿Ustedes creen que todos estos traumas pueden ayudar más bien a alguna persona a que pueda llegar a lugares de éxito? Claro. Sí, absolutamente. Y ahí yo tengo varios casos, ¿no? Que yo les comentaba. Tenía hasta tener un rol de psicóloga, entre consejera, cuando me sentaba con la gente a solas a entender el porqué de cierto desempeño en realidad que tenía en el trabajo. Yo me imagino que lo mismo le pasa a los maestros con alumnos en el colegio, ¿no? Con niños. Entonces, me acuerdo perfectamente de una persona que había sufrido violencia sexual de niño, ¿no? Y no lo expresaba, ¿no? Es más, en el entorno muchos de ellos me decían, hay un comportamiento especial en esta persona, pero la verdad yo no lo percibía así hasta que realmente me di cuenta que había que hablar. Y cuando se desfogó y contó y lloró a solas, realmente ahí yo doy gracias que conozco al Señor, porque tal cual lo decía Leila, le dije, Señor, ¿qué hago ahora? O sea, yo no soy psicóloga, yo ¿cómo puedo ayudar? Porque al final del día es un ser humano. Y digo gracias a Dios porque me dio la sabiduría, ¿no? Y en ese momento él oró, o sea, lo ayudé a orar.
Y eso fue algo que realmente a esta persona le ayudó a quitarse una carga. Y a partir de ese momento, ¿qué creen que pasó? Fue libre. O sea, realmente me dijo, no sé lo que usted hizo conmigo, porque en realidad yo no fui, pero me siento liberado, ¿no? Siento que me han quitado una carga de encima y su desempeño laboral, yo me imagino que en el colegio hubiera sido lo mismo, empezó a mejorar muchísimo. Entonces realmente depende de uno el decir, ok, hay algo dentro mío que no me permite ser como soy, ¿no? O sea, soy muy violento, soy lo que fuera. Enfrentar esa situación, ¿no? Y buscar ayuda, porque de por ahí uno solo está medio perdido, no sabe si ir a un psicólogo, ir a la iglesia, no sabe, ¿no? Entonces realmente buscar una persona de confianza, ojalá sean los papás, ¿no? Si hablamos de niños, ojalá sean los papás, pero si ya de adultos, buscar a alguna amiga, buscar a alguien en quien yo puedo confiar y decirle, tengo este problema, ¿no? Ayúdame. Y creo que realmente se puede convertir en un gatillador de éxito, ¿no? Yo estoy convencida de eso por todo lo que he visto. No, sí. Y muchos artistas que han sufrido cosas muy fuertes en sus vidas, las han proyectado en el arte, ya sea pintura, escultura o lo que fuera, y han sido una expresión de poder sacar lo que tenían. Incluso hay películas de personas que han sufrido X cosa y cuando la persona no puede hablar por ese silencio cultural o porque no tiene con quién, se identifica, bien o mal, pero se identifica con una película o con una situación o con un cuadro, con algo de arte y saca aquello que él o ella no puede expresar. A mí me parece muy curioso, los niños soldados en el Congo tienen una situación muy difícil y cuando tú hablas, cuando muchos han hablado con ellos, ¿qué quieres ser cuando pases cuando seas grande? Y dice doctor o periodista. ¿Por qué? Porque tengo que contar, si soy periodista, lo que sucede a estos niños. Y doctor, ¿y por qué doctor? Porque quiero curar, porque yo sé que es ese dolor, yo lo he sentido. Entonces muchas de estas personas no solo viven traumadas, sí se necesita ayuda, pero sacan una fortaleza de donde no hay, por una vivencia, sacan sus mecanismos de defensa que sí, no, Dios permite que se vuelva en algo bueno. Las situaciones más difíciles pueden tornarse en algo bueno. Me gustaría acotar algo a lo que mencionaste, María Luisa. Tú decías, algunos pues nomás nacen así, perdón, nacen caprichosos, ¿no? Con un carácter difícil. Sí. Y es verdad, me gustaría mencionar algo que también fue parte de nuestra instrucción en lo que fue sanidad interior. 2 versículos de la Biblia, Salmo 51:5 dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58:3 dice: desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. La psicología, la ciencia hoy en día sabe que los bebés tienen la capacidad de recordar cosas a partir de las 2 o 3 años. Es muy extraño que alguien recuerde algo cuando tiene 6 meses, ¿verdad? Porque las conexiones neuronales, fisiológicamente hablando, no están todavía bien desarrolladas como para retener memorias. Sin embargo, a pesar de que no hay científicamente una forma de poder comprobar de que puedan haber memorias, sin embargo, un bebé en el vientre de la madre que experimenta una situación dura puede reaccionar increíblemente a esa situación. Por ejemplo, un padre que le dice, o un esposo que le dice a su esposa o pareja, que le dice: quiero que saques ese bebé de tu vientre y no quiero que lo tengas, me opongo terminantemente, qué sé yo. La madre se rehúsa y decide tener al bebé. Las cosas se arreglan, la pareja se casa, ese bebé nace y cuando el padre carga al bebé, el bebé llora. Esto es algo que se lo ha estudiado mucho en la ciencia
¿Y por qué? Si las conexiones neuronales no estaban todavía preparadas para retener esa memoria, pero el bebé llora y rechaza a ese padre. ¿Por qué sentía? Porque rechazo. ya Interesante. el rechazo, pues. Claro. Que ha sido rechazado. La explicación a esto es que desde el momento en que somos concebidos tenemos un espíritu. Y ese Alma. espíritu percibe Ya tiene alma. y escucha y se duele. Ahora, ¿cuál es el problema con el espíritu de la persona? Ese espíritu puede llegar a ofenderse y eso es, o sea, guardar rencor, falta de perdón, y es una forma indebida de procesar esa situación. Entonces ese bebé y ese niño crece con un resentimiento que lo único que hace es dañarse a sí mismo y producir una serie de daños personales. Cambia su carácter porque la persona es resentida, es amargada, etcétera, ¿no? Y todo eso conlleva una serie de consecuencias. Es hipersensible porque, claro, como ya quisieron quitarme la vida una vez, por decirles, entonces soy hipersensible a que alguien haga un comentario y me duelo, ¿ok? Ahora, si ese niño ve que hay un problema, crece, es adolescente, es adulto y ve que hay un problema y ese espíritu y esa persona no es saludable, entonces preguntémosle a Dios, Señor, ¿cuál es la causa? Yo tuve la experiencia de cuando tomé estos cursos de sanidad interior, también obviamente llevamos sanidad interior y yo estaba experimentando una serie de problemas en ese momento y oramos en este grupo de apoyo y el Señor trajo 3 visiones, una fue sueño y otra fueron visiones, y yo en una posición fetal experimentando un terrible temor y era como que el Señor me decía, y en una de las ocasiones yo luego me vi en el piso en un hueco, también posición fetal, con mucho temor, y vi a Jesús encima de ese hueco, cubriendo. Pero sí me preocupaba ese temor, y lo vi una y otra vez, y en oración llegué a entender de que cuando yo estaba en el vientre de mi madre, ya esto lo había escuchado, pero no había atado cabos, mi papá tuvo una situación de prácticamente, o sea, estar al borde de la muerte. Es más, ya estaba su cuerpo, había cambiado de color y mi mamá lloraba desesperadamente y yo estaba en el vientre. Gracias a Dios mi papá vivió, pero esa situación trajo en mí traumas y fue cuando Dios me reveló de dónde venía esta raíz que pudimos orar y pudimos empezar a ver cambios. O sea, se trató la raíz del problema y empezaron a venir cambios. Entonces eso quería compartir. Leila, y bueno, y entre todo lo que decías, que una persona con tanto trauma pierde tanto, yo creo que también pierde la identidad, ¿no? Porque deja de ser, o sea, esa esencia, ¿no? Entonces, porque, bueno, yo puedo ver, ¿no?, que hay personas que de por sí tienen ese carácter extrovertido, todo, pero más bien se tornan como muy tímidos, ¿no? O aquellos que son más bien tiernos tratan de mostrar agresividad, tal vez, ¿no? Y como un modo de defensa, no sé, ¿no? Entonces, sin duda que sí, un trauma hay puede diferentes cambiar nuestra reacciones, forma ¿no? de ser. Hay diferentes reacciones. Sí. Y Ros, ¿qué puedes decir a todas esas personas que en su niñez han tenido traumas? ¿Qué palabra de esperanza? Hay algo tan, gracias Lu, hay algo tan hermoso que encontramos nuestro Dios. Sabes, tú que estás ahí escuchando, mirando tal vez este programa, quiero decirte, y no conoces al Señor, no tienes esa relación, levanta tus ojos a Dios y dile, aquí estoy, Señor. Tal vez tú estás viviendo o has vivido momentos así difíciles, o tus hijos están viviendo. ¿Sabes? Todo tiene solución con Dios. Todo tiene solución. Con Dios siempre vamos a salir más que vencedores. Somos más que vencedores, así nos mira el Señor. Puedo leerles unos versículos. Dice, por ejemplo, que debemos tener cuidado con los niños. Dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, jamás se apartará de él. Instrúyele en los caminos del Señor. Cuando tenemos lo que decías, Leila querida, desde el vientre de la madre ya sienten. No sé si les pasó, yo como mamá,
tenían una buena, o tenían una alegría y tin, tin, saltaban también ahí. Yo recuerdo una vez, me asusté, no me acuerdo qué fue, pero fue un susto tan tremendo y lo único que sentí es que mi niño se puso duro, sentí algo tan duro en mi vientre que comencé a orar, porque era cristiana, comencé a orar y a hablarle que no pasaba nada y que ya todo iba a estar bien, y fue calmándose. Me dirán, qué loca, ¿cómo puede ser que si el niño, sí, el niño, el bebé escucha, desde el primer día escucha, entonces ámalo, amén. Y también dice en Efesios 5, 10, 11, porque quiero hacer el bien y no el mal. Hagamos el bien y no el mal. Tú quieres hacer bien, ama a tu hijo y cuídalo. Tal vez tú has sufrido y dices, ¿por qué esto y lo otro? Ponte de rodillas y dile, Señor, aquí estoy. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Padre amado, reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Quiero que tú me ayudes. Espíritu Santo, ayúdame. Y Él va a traer a tu memoria, tal vez, o tal vez no te acuerdes porque estabas en el vientre de tu madre, pero sí comienza a perdonar, a decir, perdono a quienes me rechazaron, a quienes me lastimaron, en el nombre de Jesús, y sana mi alma, sana mi corazón. Amén. Tenemos cosas maravillosas. Dice en 1 Tesalonicenses 5:5, todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad, no pertenecemos a la noche, amén. Somos hijos de la luz, amén. Somos hijos que tenemos para ver brillar la luz. Dios quiere cosas hermosas, tiene cosas preciosas para nosotros, amén. Y el Salmo 121:3 dice, no permitir que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Dios nunca duerme, Dios está ahí con nosotros, guardándonos, cuidándonos, caminando. Mis oraciones, ¿no ven? Nuestras oraciones son así. Ya mis hijos grandes, ya soy abuela, estoy feliz. Y estos tiempos estoy sufriendo mucho porque no los puedo ver, no puedo ver a mis chiquititos. Pero sé que mis hijos están guardados y cuidados por Dios. Ya no me importa, que ya sé que Dios los cuida. No, pero ahí está mi oración y mi conversación con el Señor. Decirle, gracias Señor porque tú los cuidas. Gracias Señor porque tengo un esposo tan bueno, tan amado por ti, y juntos podemos orar. Amén. Levanta tus ojos a Dios. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Señor. Eso es luz, amada. Con Dios todo es posible, ¿verdad? Tenemos la bendición de conocer al Señor y caminar seguros y gozosos. Ya llegó la hora, así que aprovecho para agradecerles y bueno, despedirnos, ¿no? Leila, gracias. Valeria. Gracias, muy lindo el tema. Un gusto haber podido compartir. Gracias, Lu, amada. Y bueno, nos vemos la próxima semana, los esperamos de nuevo y les pedimos que puedan suscribirse a nuestro canal. Gracias. Dios los bendiga a todos.